Todos. Hoy tenemos la siguiente conferencia que se titula Retorno y Recurrencia, la conferencia número 12 del temario de fase A. La conferencia, en el fondo, vamos a tocar dos leyes, una que se llama retorno y la otra que se llama recurrencia. Son dos leyes dentro de nosotros, está en los 48 cromosomas y también está en el ambiente, en el aire, en la sociedad, en el entorno, en este planeta Tierra. Entonces, la palabra retorno significa revolver, torno, girar, volver a girar. Nosotros, cuando miramos la conferencia número 8 de evolución e involución, nos dimos cuenta que ahí nos enseñaban algo muy importante y es que tenemos 108 retornos con cuerpo físico, 54 de humano y 54 de humanoide, que estaban distribuidos en masculinos y femeninos, macho y hembra. Pero también nos hablaban de que en el samsara teníamos 3000 giros, o sea, un giro completo de esos 3000 se llamaría retorno. Entonces tendríamos 3000 retornos. Debemos mirar a nivel micro que un retorno es desde salir de un punto inicial que es la puerta o puerta de nuestra casa y salir, digamos, tipo 6 de la mañana, ir a hacer una serie de actividades X y volver nuevamente en las horas de la tarde o a mediodía nuevamente a entrar por la misma puerta de nuestra casa. Entonces, eso se llama retorno. Todas las actividades que se realizan dentro de la salida de la casa hasta volver a la casa, entrar a la puerta, se le llaman recurrencias. Re significa volver, currencias a ocurrir. O sea, volver a hacer acciones recurrentes, volver a hacer acciones repetitivas. En este caso, el retorno, tomándolo como una existencia, una vida de la 108, la recurrencia sería volver a repetir las cosas que hicimos por personalidad en la existencia anterior. De tal manera que hay algo muy importante aquí para aclarar. No todos los seres humanos están haciendo las cosas con conciencia. Eso significa que todos los seres humanos más bien estamos haciendo las acciones repetitivas por el ego. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados por ego, por karma, por deudas, por volver a repetir procesos de deudas y de pagos kármicos. Y adicionalmente, esto se mueve a través de un diseño electropsíquico que se llama personalidad. Entonces, nosotros tenemos que entender varias cosas en este conocimiento, que es un conocimiento para llegar a la maestría. Por recurrencia, entramos al conocimiento. Entonces, en cierta edad, en cierta época, volvimos nuevamente a tomar el conocimiento. Y nosotros, por nuestro uso de ego y de personalidad, creemos que eso es nuevo. Pero la conciencia sabe que si la despertamos, ella se va a dar cuenta que esto ya lo estamos repitiendo nuevamente. De tal manera que entraríamos al conocimiento como un nuevo retorno. Entonces entramos a un retorno de conocimiento y volvemos a salirnos del conocimiento por causa de una recurrencia. Entonces tenemos que investigar que una recurrencia nos entró al conocimiento y otra recurrencia nos saca del conocimiento. Debemos entender eso muy bien. Mientras no despertemos conciencia, lo debemos entender, lo debemos empezar a aplicar para ir paso a paso encontrando el hondo significado de este tipo de conferencias, ya que la mente tiene la capacidad de justificarse intelectualmente y conceptualizar por conceptos externos de libros y demás que lo que se está hablando se puede trascender con la mente. Esto es falso porque la mente siempre va a ser mentira mientras no esté limpia de esas mentiras. Que las mentiras en este caso son ideas, planeaciones, futurizaciones, recuerdos, diseño electropsíquico como personalidad, acciones recurrentes, acciones de retorno, acciones kármicas, acciones de causa y efecto, acciones de entropía, acciones de polaridad, acciones de ley de péndulo, acciones de actos mecánicos y demás. Entonces, esta conferencia la quise poner acá con otras cosas importantes. Por ejemplo, aquí vamos a ver algo que se llama rompiendo el ciclo del sufrimiento. Esto, para poderlo entender, los seres humanos tenemos que tener en cuenta que mientras no se despierte la conciencia, venimos a pagar y venimos a cobrar. Entonces, cuando nosotros venimos a pagar, lo pagamos con sufrimiento. Y cuando nosotros venimos a cobrar, creemos que lo vamos a pagar, a cobrar con placer. Entonces, uno podría ver que el placer es pago por algo que nos debían y cobrar
o bueno, perdón, cobrar sería que estamos cobrándole a alguien, entonces sentimos placer por el cobro, y cuando nos cobran nosotros sentimos sufrimiento. Entonces la recurrencia en el fondo es el mismo karma. Romper el ciclo de sufrimiento es empezar a entender cuáles son los defectos que se están repitiendo en esta acción. De tal manera que tengo que enfocarme es en eso. ¿Cuáles son los defectos que me tienen pensando que lo que yo creo es la verdad, que lo que yo siento es la verdad? Y hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, cuando el maestro Jesús le preguntaron qué era la verdad, él se quedó en silencio. Él quería enseñar que en el silencio de la autoobservación, de la plena reflexión íntima de sí mismo, podría ver uno el defecto que le hacía creer a uno que era la verdad y lo eliminaba, y que una vez se eliminase el defecto, con madre mía, elimíname ese defecto, se sacaba la esencia que era la libertad o la verdad al concepto en el cual yo estaba embutido. Entonces, por ejemplo, uno tiene el concepto que la verdad para una persona es la oscuridad, para otros es la luz, para otros es la religión, para otros es la alegría, para otros es el servicio, la filantropía. Y para cada ser humano puede decir que la verdad, pero la está dando desde el punto de vista acción, sentimiento, sensación, bajo los parámetros de un defecto. Mientras el defecto no sea eliminado, entonces eso no es verdad. ¿Sí? Al maestro Buda le preguntaron qué era la verdad y él simplemente se levantó, dio la espalda y se fue. ¿Qué le quiso decir a la persona? Que busque su verdad en sí mismo, que no la busque en los conceptos de los demás. Cuando se dice que la busque en sí mismo, no es en los conceptos de sí mismo tampoco, es en la liberación de sí mismo de sus propios conceptos. De tal manera que los que tenemos el conocimiento y lo hemos aplicado, sabemos que no teníamos nada de verdad, que simplemente estábamos teorizando, intelectualizando, conceptualizando, idealizando algún concepto que alguien nos dijo, que algo nos dijo, que lo leímos y que no lo eliminamos ni lo comprendimos. Entonces, ahí entramos en un proceso que se llama la trampa de la recurrencia. Entonces, la trampa de la recurrencia en sí es vivir atrapados en unos patrones de nuestra propia psiquis, que es lo que estoy hablando. Los conceptos de esto es bueno, es un patrón de recurrencia. Entonces, consideramos que bueno es ayudar y que malo es ser egoísta. Bueno es no matar a nadie y malo es matar a alguien. Bueno es cumplir con las actividades del hogar y malo es ser un mal padre. Entonces estos patrones nos mantienen atrapados mientras no los estudiemos. Por eso vuelvo y repito, cuando busquemos la verdad, la tenemos que encontrar es en el logno significado de nuestros propios patrones o nuestros propios defectos que nos tienen manipulados por nuestra propia psiquis. El ser humano se autoengaña. El maestro Samael da una enseñanza y la tomo a cotación. Él decía, cuando una persona eh, le duele algo, que el conocimiento, o en ese momento el conocimiento sea gnosis, conocimiento de sí mismo, como le quieran llamar, le llega a la mente de la persona o le llega al corazón. Si le llega al corazón, la persona comprende, y si le llega a la mente, la persona entiende y refuta. Entonces él decía que los defectos psicológicos de las personas, cuando no compaginaban con lo que se hablaba, simplemente sacaban evasivas y escapatorias para buscar grupos pseudoesotéricos donde allá no se les exigiera tanto. ¿Sí? Entonces ahí se da uno cuenta que la psiquis en el fondo es débil. ¿Débil para qué? Débil para aceptar unas herramientas para el cambio. Débil para aceptar que no somos uno, sino muchas personas. Entonces ahí es donde empieza que este conocimiento de 1001. Pero uno diría, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Pues haga fuerza, haga méritos, empieza a practicar para ser parte de los unos. No te enfoques en los 999 porque vas a fracasar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. Todos los días hay acciones repetitivas como ir al baño, comer, viajar, bosteciar, eh, acostarnos en nuestra cama, dormir o desdoblarnos, despertarnos, ducharnos. Todas las acciones son repetitivas. Pero tengo que entender de que esas acciones repetitivas, así sean cotidianas, hay acciones repetitivas cotidianas que traen muchas frustraciones, mucho sufrimiento, que nos vuelven mecánicos, que nos vuelven torpes y que son defectos que fueron diseñados para repetirse en contra de nuestra conciencia. O sea, se hacen a voluntad por medio del deseo, sin posibilidades de cambiar. Es triste ver a las personas que creen que están despiertas, que creen que son conscientes, que creen que están haciendo las cosas bien, que creen que el concepto que tienen o esa sensación conceptualista del pensamiento que les dio a entender de que la idea a la cual
no le gustó, o no le gusta, o alguien se la contó, o alguien la dijo, o una empresa creó un sistema, o una empresa creó un patrón, una empresa creó un proceso y no le gusta, entonces cree que esa empresa está mal, ¿sí? El que está mal es el concepto mío que yo creo sobre la empresa. Tengo que eliminarlo. El concepto que yo tengo sobre el conocimiento, tengo que eliminarlo. El concepto que pienso que eso es así, tengo que eliminarlo. Porque la conciencia ya sabe qué es el conocimiento y si el conferencista X que le esté dando la enseñanza sabe de lo que está hablando porque está practicando, el alumno que esté practicando compagina con la enseñanza, no del conocimiento del compañero conferencista, sino de la enseñanza como tal porque es un parámetro de cambio, porque es una ayuda para generar un cambio. Los actores de nuestro diario vivir son prácticamente el drama interno que tienen los seres humanos. Dentro de nosotros viven muchos gentes llenas de compromisos, o sea, muchos defectos. Vamos a representar que cada defecto es un yo, forma personal. Entonces, digamos, si hay muchas personas en el mundo, hay defectos en nuestro interior. Y tengo que observarlo y darle piso, matarlo, eliminarlo. Pues existe una forma mía de ira y tiene un comportamiento, pero también existen miles de formas de ira con diferentes comportamientos dentro de mí mismo, con diferentes personas. Una cosa es la ira con mi papá, una cosa es la ira con mi mamá, y otra cosa es la ira con mis amigos, y otra cosa es la ira con mi pareja. Entonces tengo que eliminar cada comportamiento psicológico personal mío. Entonces existían personitas psicológicas dentro de mí llenas de compromiso. Esos compromisos vienen de existencias anteriores. Si uno, por ejemplo, se casó en la existencia anterior a la edad de 25 años, en esta existencia puede venir con el cuerpo masculino o con el cuerpo femenino, no importa, ¿sí? Y vuelve exactamente a la misma edad, a la misma eh, año, a sentir esos defectos personales personificados en sí mismo con la curiosidad y la activación del deseo y la activación de la justificación, la activación de la mala voluntad y el uso incorrecto del libre albedrío, a activar ese defecto para volverse a casar con la misma persona. Eso que estoy diciendo aquí es muy profundo y tienen que observarse, reflexionar, meditar, desdoblarse inconscientes para que comprendan dicha situación. Entonces, dentro de nosotros esas personas están llenas de compromisos. Cada parte de nosotros busca revivir sus propios dramas. Entonces, si en el compromiso del drama del matrimonio, entonces era un drama de alegría, entonces tenemos dramas de tragedias, de comedias, tenemos dramas de suspenso, tenemos dramas de tragicomedias, tenemos dramas de sufrimiento, tenemos dramas de terror dentro de nuestra psicología. Entonces, esos dramas son como los comportamientos actorales de cada defecto que tenemos en el interior. Y por tal motivo tenemos que estudiarlo, tenemos que trabajarlo. De lo contrario, vamos a fracasar. De lo contrario, va a salir otro defecto que no le va a gustar, que algo que tiene la verdad duela, porque hay otra parte importante de la verdad, y es que cuando uno no tiene la verdad y alguien nos la dice, nos duele. ¿Y a quién le duele? Al defecto dramático, al defecto del sufrimiento dramático, al defecto de la ira, al defecto del orgullo, al defecto que siente miedo porque ha encontrado un vacío en su interior, porque se le ha roto un concepto, porque se le ha hecho ver su error. Y entonces ahí es donde empezamos a ver que el conocimiento tiene poder en sí mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es libertad. El conocimiento aplicado correctamente lleva a que nosotros podamos cambiar nuestras formas revividas de los defectos, de nuestros dramas, de nuestras comedias, de esos actores psicológicos. Todos estos defectos actúan bajo nivel de conciencia, de una conciencia subconsciente, produciendo mucho sufrimiento. Entonces, una conciencia subconsciente es una conciencia de cree que tiene la verdad, pero en el fondo no sabe qué es la verdad. Cree que conoce la ira, pero en el fondo no sabe cómo se comporta la ira. Cree que se es consciente, pero en el fondo no sabe por qué se es consciente. Entonces, todos los defectos subconscientes los maneja la personalidad. Hay defectos inconscientes, que es, por ejemplo, los defectos que no tienen sabiduría. A veces uno se toca la cabeza, se rasca en alguna parte del cuerpo, pero no se sabe ni por qué se rasca ni por qué se toca. Eso significa que es inconsciencia. Inconsciente, sin conciencia. Y defectos infraconscientes, defectos despiertos de nuestra conciencia en el mal, embutidos en la envoltura seminal por causa de la fornicación, del intelecto, de la ira, del defecto asesino, el defecto maltratador, el defecto intelectual, etcétera, etcétera.
Entonces, estos defectos son nuestros dramas internos. Un día estoy diciendo yo quiero el conocimiento, otro día no quiero el conocimiento. O un día estoy diciendo no me gusta lo que dijo el conferencista, otro digo me encanta lo que dijo el conferencista. Otro día yo digo quiero eliminar defectos, otro día digo no quiero eliminar defectos. Entonces eso sucede porque dentro de mí hay una multiplicidad de formas mías que toman personificación en mi personalidad, actúan con mi pensamiento, actúan con mi mente, actúan con mi emoción, actúan con mis palabras, obras y omisiones y me hace creer que soy yo, pero en el fondo no soy yo, es un defecto que está utilizando mi conciencia, embutiéndola y dañando mi energía emocional, mi energía mental, mi energía sexual y haciendo que las reacciones recurrentes se repitan. Rompiendo el ciclo. ¿Cómo se rompe este ciclo que acabo de explicar? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Los que tenemos algo de conciencia despierta sabemos que tuvimos que matar defectos, eliminar conceptos, eliminar lo que nos producen los demás, eliminar nuestras propias recurrencias, investigarlas, preguntar en el astral, advertencias donde de pronto nos decían, cuidado que se va a sacar el conocimiento, pilas con determinados defectos, pilas con determinada recurrencia de lujuria. Y esto es algo que para las personas que inician este conocimiento no lo ven tan profundo porque pues no usan una herramienta poderosa que es la muerte psicológica. Si el germen no muere, la planta no nace. Se muere para nacer y se nace para morir. Nosotros tenemos que morir en sí mismos. Debemos morir psicológicamente utilizando la autoobservación y el enjuiciamiento del defecto para llegar a ese significado de la libertad. ¿Sí? Yo al inicio miraba esto inalcanzable. Decía, ¿cuándo tendré cuerpo físico regenerado, vital regenerado, astral creado, mental creado y así sucesivamente? ¿Sí? ¿Cuándo se llegará al causal? Y eso es un proceso que se va paso a paso como una escalera. No se puede pasar del escalón 10 sin haber pasado por el escalón 1. Y así sucesivamente uno empieza a aniquilar el ego, a desintegrar los yoes y a cogerle un amor a ese trabajo. Esto es gradual. Es como la edad física, cronológica de una persona. Cuando uno tiene 10 años, quisiera tener 20. Cuando tiene 20, quisiera tener 30 y así sucesivamente. Pero uno no se da cuenta que ha pasado ya 10 años de su vida, ¿sí? Entonces así pasa con el conocimiento. No nos debemos desenfocar y decir, no, es que esto que me dijeron no me gusta porque es una recurrencia, es un defecto que se activa porque hay unos defectos que se activan ocultando la verdad, tratando de que usted salga evadiendo la verdad, tratando de buscar verdades externas donde no existen, tratando de buscar conocimientos puros donde no hay, ¿sí? De hecho, la ley divina nos enseña claramente que si uno se desdobla consciente e investiga este conocimiento, este es el más puro del planeta. Hay 7 conocimientos más y están en Europa, o sea que ni siquiera están en la vida pública. Peor todavía, porque alguien dice, yo voy a buscar en internet conocimientos de Europa, pero es que estos conocimientos de Europa no manejan páginas web ni nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Y por eso es que están torcidos, por eso es que ya no son tan puros. Entonces, entiéndame que lo que estoy hablando es de tratar de despertar la conciencia, no de convencer a nadie, porque uno no convence a nadie. El ego convence a otro ego. La conciencia no busca convencer a nadie, sino busca liberar a la persona de los conceptos. Así lograremos la verdadera felicidad. La felicidad para cada uno está en la medida que cada defecto que hace parte de una recurrencia es eliminado. Ténganlo presente. Cada defecto que uno elimina es una verdadera felicidad. Y por último, tenemos que mirar algo que se llama la iluminación. Todos queremos ser iluminados, ser conscientes, sabios, tener un nivel de sabiduría, un nivel de comprensión, un nivel de objetividad y demás. Alcanzaremos la objetividad de la conciencia en la medida que despertemos de eliminar defectos. Nadie puede liberar su conciencia si no utiliza la madre mía, elimíname este defecto, del defecto recurrente, repetitivo que está estudiando en su psicología. La auténtica liberación o iluminación interior solo se da en la nadidad del corazón, o sea, cuando uno no está pensando, sino cuando está llevando la sabiduría en el silencio, de la autoobservación, de la reflexión íntima y de la concentración en la espontaneidad de la inspiración y el acierto, ¿sí? En la intuición de sí mismo, en la capacidad de reflexionar lo positivo y negativo y ser consciente de que eso es defectos y eliminarlos. Nos liberaremos del sufrimiento repetitivo en la medida que uno comprenda que cuando llega a este conocimiento, una recurrencia lo entró y una recurrencia lo va a sacar. Y que el sufrimiento va a ser repetitivo de ahí en adelante y dentro del conocimiento el sufrimiento debe desquebrajarse, debe quitarse, debe dañarse, debe desintegrar para
para llegar a tener control sobre sí mismo. La iluminación de nosotros es salir del sufrimiento repetitivo, es liberarnos de ese sufrimiento, de esas acciones antagónicas, de este alter ego, de los defectos que nos hacen sentir que estamos bien, que estamos mal. Y ahí es donde empieza un comienzo de vida nueva, ¿sí? Esta conferencia enseña que si una persona se quita todos los defectos repetitivos, todos los defectos mecánicos, que en el fondo son todos, mata su ego, transmuta su energía, crea cuerpos, crea su alma humana, la regenera, se une con el alma divina, crea su Cristo, en, prácticamente en una existencia deja de repetir cosas. Y en el inicio uno deja de repetir cosas, yo dejé de repetir acciones, porque maté recurrencias muy pequeñas, maté recurrencias grandes. Y entonces uno tiene que entender de que eso es un trabajo para hacerse consciente, para que trascendemos estas leyes. Esas leyes no se pueden violar, no, estas leyes no es que si tiene una recurrencia de muerte física, dice yo no salgo de la casa porque me mostraron que me iban a matar. Si Mahoma no va a la montaña viene donde Mahoma. Si la muerte es afuera, la muerte viene a la casa. Y esas acciones donde ustedes tienen que entender de que no hay deuda que no se pague ni tiempo que no se venda, no se cumple. Por eso hay que tener muy presente esta conferencia. Espero que la pongan en práctica. Esperemos en el fondo que la muerte psicológica realmente nos libera, que la transmutación sexual nos hace que la conciencia se mantenga plena y lúcida y que el servicio a la humanidad hace que nosotros podamos ver lo que estamos practicando. Un abrazo a todos y espero haberles ayudado con esta conferencia. Nos vemos en la conferencia número 13 que se llama Clases de Karma y cómo pagar eso a través de Dharma y otras 4 formas de pagarlo.